Resumen Juventud en éxtasis Primera parte Sexo por placer Capítulo primero, las motivaciones sexuales. Un grupo de muchachos se divertía en una fiesta mientras conversaban la forma en que los hombres ven el sexo, coincidiendo casi todos en que la mayoría de los jóvenes estudiantes que tienen muchas relaciones sexuales son más hombres y adquieren experiencia para cuando toman la decisión de casarse. Sin embargo, José Luis, un profesor de biología, que los acompañaba en la fiesta, les explica las diferencias entre el orgasmo de un hombre y el de una mujer diciéndoles que el varón es práctico, objetivo y que tiene origen preponderantemente físico, puede sentir placer haciendo el amor con cualquier tipo de mujer o simplemente masturbándose, en cambio la mujer es muy idealista y sentimental, su orgasmo tiene origen fundamentalmente psicológico y cede a las seducciones de un hombre no por placer físico sino mental como el enamoramiento, desean ser aceptadas, son vanidosas, les gusta sentirse admiradas, amadas, deseadas, en conclusión el placer femenino está conectado directamente a su psicología. Efren les platicaba que recientemente había terminado su noviazgo con Jessica, después de haber tenido relaciones sexuales con ella de lo que se sentía muy orgulloso, pero era de las mujeres que pensaban que eso era razón suficiente para estar comprometidos y en un futuro casarse, decía que a él no lo casaba nadie. En ese momento entró Joana, una muchacha muy deseada en la universidad por ser muy atractiva, así que Efren se dispuso a ir tras su nueva conquista. Después de un rato de cotejarla la convenció de ir a un hotel, viviendo así según él la experiencia más enorgullecedora de su vida ya que eran muchos los que habían sido rechazados por ella. Capítulo segundo, Sexo Adicción. Cuando Efren llegó a su casa y recordaba lo que acababa de vivir se dio cuenta que el sexo se estaba convirtiendo en un vicio para él. En ese momento empezó a sentir una terrible comezón en la zona genital. Al revisarse se dio cuenta de que tenía una zona ulcerada con pequeñas llagas, sintiéndose afiebrado y débil. En ese momento maldijo a Joana ya que se dio cuenta de que lo había contagiado de alguna enfermedad, pero también recordó su reproche por su eyaculación precoz. Entonces se sintió peor y su adicción al sexo le fue más preocupante, entonces decidió dormirse para que su cabeza ya no sacara conjeturas de nada. Capítulo tercero, Infección venérea. En la mañana Efren despertó con la interrogante de lo que podía ser SIDA y recordó el caso de un primo que había enfermado y contagiado a su esposa y su bebé. Se levantó y llamó a su profesor José Luis, le contó lo que le pasaba y trataba de justificarse con decirle que le había pasado por no haber usado condón. Su profesor le dijo que eso no le hubiera garantizado nada ya que ningún método anticonceptivo era 100% seguro, así que le daba dos recomendaciones. La primera, es que pensara que si se lleva a alguien a la cama podía embarazarla o adquirir alguna enfermedad, así que si se tiene el valor de arriesgarse también debe tener el valor de enfrentar las consecuencias. Y el segundo, le aconsejó que fuera a ver a un doctor lo más pronto posible. Efren fue al estudio de su madre para buscar un libro que le diera información acerca de lo que le pasaba. Encontró un libro que le explicaba las enfermedades más comunes que se daban, la sífilis en sus 3 etapas, la gonorrea y cuando llegó al SIDA la simple idea de haber sido contagiado por ese virus lo dejaba sin aire. Buscó en el tarjetero de su mamá y encontró la tarjeta de un médico en disfunciones sexuales de nombre Asaf Marín. Más tarde sacó una cita, pero antes llamó a Joana para decirle lo que sucedía y ella también fuera al doctor. Cuando lo hizo esta solo se quedó muda por la noticia. Cuando Efren acudió a su cita se encontró con una recepcionista muy bonita que inmediatamente llamó su atención, pero la vergüenza que le provocaba la razón de su estancia allí lo puso nervioso y lo descontroló. Lo atendió un doctor muy amable al que le tomó rápidamente confianza y le preguntó por qué le había pasado eso, si él llevaba una vida sexual normal, ya que todos los jóvenes lo hacían para aprender. El doctor lo interrumpió y le dijo que para tener relaciones sexuales no hay que saber sino sentir, porque entre más episodios carnales tengan sin amor más te endurecerás y en un futuro te será imposible experimentar la belleza de la pasión, convirtiéndose en los peores. Trata de disuadir a Efren de su idea equivocada que tiene del sexo y de las mujeres, recomendándole vivir la vida intensamente en todos los aspectos, pero al lado de la mujer que ama, sin desesperarse por encontrarla o probando con todas las que se le atraviesen en el camino.
Efren, al sentirse intimidado por el doctor, le contestó que entonces la virginidad era el sello de garantía. El doctor, ya enfadado, le dio una explicación minuciosa de los himenes. Efren buscó la salida diciendo que los anticonceptivos y el aborto habían cambiado todo, así que el doctor, al ver que este no entendía razones, sacó una película de su cajón y se la dio junto con su receta y su orden para sus análisis. Efren la tomó, pero le advirtió que él tenía sus ideas bien firmes respecto al aborto y que nada ni nadie lo iban a convencer de lo contrario, y salió del consultorio. Capítulo B. El aborto. Al llegar a su casa se dio cuenta de que Johanna lo estaba esperando. Cuando se acercó a ella notó un mal olor en su piel y en su aliento e infinidad de pequeñas manchas que se presentaban en su piel que solo le provocaban repudio, y se sorprendió como una noche anterior no lo había notado. Él había leído que esos eran los síntomas de la sífilis. La rechazó y entró a su casa dejándola allí parada. Ya en su casa se fue a su cuarto y puso la película que llevaba. Era el video en donde se mostraba todo el proceso del aborto de una manera tan real que Efren no pudo terminar de verla, ya que en ese momento recordó que 6 meses atrás le había dado dinero a Jessica, su exnovia, para que abortara a su propio hijo, y eso los hizo sentirse el más miserable de los seres humanos. Capítulo 6. No puedo esperar hasta casarme. Efren no concilió el sueño durante varias noches porque soñaba que él era el bebé que abortaban y cayó en una fuerte depresión hasta que le tocó la cita. El doctor le diagnosticó, de acuerdo a los resultados de sus análisis, herpes simplex 2 y presencia de un organismo llamado Chlamydia trachomatis. Le explicó los cuidados que debía tener y los medicamentos que debía tomar, advirtiéndole que su enfermedad no se quita, que solo se controla. Efren, después de estar un rato en silencio, repentinamente habló de la película, reconoció que se había equivocado y que se había cambiado su manera de pensar. El doctor le dijo que el sexo no estaba prohibido, pero que hay muchas implicaciones en las que se debe de pensar antes de practicarlo, porque su práctica irresponsable ocasiona graves problemas sociales y no puede decirse que satisfacer una necesidad en semejantes repercusiones sociales sea algo privado, ya que las estadísticas de madres solteras, de divorcios, de abortos son tan alarmantes que si se expusiera en los medios de comunicación tal vez la gente pensaría seriamente el problema tan grave al que lleva a nuestra sociedad. Efren defendía su postura diciendo que ya había muchos métodos anticonceptivos para prevenir todo eso. El doctor contestó diciendo que si los medios de comunicación no hablaran tantas maravillas de ellos, nuestra sociedad se ahorraría muchos problemas, porque jamás hablan de los trastornos tan graves que estos tienen. Le explicó a Efren con gran detalle cada uno de los métodos, diciéndole lo que en realidad provocan en las mujeres. Efren volteó a la pared y, viendo una gran cruz, le dijo al doctor que si todo eso que decía en realidad tenía que ver con bases teológicas. El doctor se enojó y lo miró a los ojos diciéndole: en la vida puedes permitirte ser inmoral si así lo deseas, pero no te puedes dar el lujo de ser estúpido, que si no se quiere tener secuelas negativas por todo acontecimiento sexual se deben aplicar 3 requisitos. Estar enmarcado por un gran amor, hacerse en buenas circunstancias y estar exento de remordimientos. Efren dijo que era muy difícil que se entendieran ya que tenían diferentes conceptos de la vida. El doctor lo interrumpió y dijo que no eran conceptos sino valores, y los valores no tienen que entenderse, simplemente te escogen en el corazón y se viven. Capítulo 7. El papel de los padres. Al salir del consultorio, Efren se encontró con Damar, que salía a comer. La invitó a comer con la excusa de que necesitaba hablar con alguien. A ella le pareció extraño, pero aceptó. En el restaurante los dos expusieron el papel que sus padres tenían en sus vidas y la forma tan diferente de cómo habían sido criados. Efren por su parte dijo que su madre se concentraba solo en su trabajo y que lo único que siempre le decía era que dejara de actuar como un niño y que se comportara como un hombre, sin darle una explicación concreta de lo que esto significaba. Cuando él tuvo su primera relación sexual, lo primero que pensó fue que por fin se había convertido en un verdadero hombre. Damar decía que su padre era un hombre demasiado estricto al cual solo le preocupa que ella no se acostara con nadie, advirtiéndole que le iría muy mal si salía con un hijo de cualquiera. Esos comentarios solo la hacían sentirse mal y más de una vez había pensado en acostarse con el primero que se le atravesara, pero al pensar en su madre, que era una mujer tan tierna y
dulce no podía ponerla en medio de ella y su padre. Los dos coincidieron en que los padres no se daban cuenta de la enorme necesidad de amor que tenían sus hijos adolescentes, siendo estos capaces de cualquier cosa con tal de sentirse aceptados y queridos. También coincidieron que la revolución sexual de la que tanto se habla es solo un ídolo de barro, una bandera falsa que desorienta a la juventud que brinca de cama en cama sin darse cuenta de que la libertad, la autoestima y la autonomía que se reclaman tanto no se obtienen a través del sexo sino de otros métodos. A la mañana siguiente Efren fue a repartir solicitudes de trabajo y 15 días después fue aceptado como cajero en un banco. La primera llamada que hizo desde su trabajo fue al doctor y a Damar, a quien invitó a cenar al día siguiente prometiéndole darle una carta. Cuando llegó a su casa con la idea fija de escribirle a Damar la carta, llegaron Joana y sus padres. Entonces llamó a Adela, la sirvienta, y le pidió que les dijera que no había nadie, que regresaran al día siguiente. Se fue a su cuarto muy confundido a tratar de escribir la carta, lo que le fue muy difícil. Capítulo 8. Enamorarse. Al día siguiente Damar y Efren fueron a cenar. La observaba mientras ella leía la carta con mucha atención. Se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Damar se daba cuenta de sus verdaderos sentimientos de él, de la falta de amor que tenía y de su gran sensibilidad, y cuando terminó de leer le preguntó cuántas novias había tenido. Le contestó que jamás le había pedido a ninguna mujer que fuera su novia porque eso le parecía anticuado y cursi. Damar le recomendó que leyera una revista que el mismo doctor editaba y escribía, titulada Ideas prácticas sobre la sexualidad, donde se abordaban temas como el celibato, unión libre, masturbación, pornografía, infidelidad y orgasmo. Efren aceptó y le comentó que se había dado cuenta de que el sexo y el amor eran una misma entidad invisible y sin uno el otro no está completo. Ella le dijo que en la revista había leído que el amor y el sexo son independientes y poderosos, aunque relativamente inofensivas cuando se presentan solos, pero al unirse proporcionan una explosión anatómica de magnitudes inverosímiles y que es mucho más peligroso fusionarlos equivocadamente que hacer uso o abuso de alguno de ellos por separado. Efren le dijo que si estaba dispuesta a vivir con él esa reacción anatómica. Ella dijo que tenían que darse un poco más de tiempo. Segunda parte. Sexo por amor. Capítulo 1. Los errores del noviazgo. Efren tomó la revista y, acompañado por Damar, comenzó a leer con gran interés. Encontró un tema que decía que los matrimonios malos son el producto de los malos noviazgos, ya que en el noviazgo está la clave de la felicidad o la desdicha, y explicaba los dos grandes errores del noviazgo. El primero es la idealización, en donde ves al príncipe o la princesa de tus sueños encarnadas en esa persona, pero solo se trata de una creación tuya atribuyéndole cualidades y virtudes que por lo común está muy lejos de tener. El segundo, la premura pasional, que es donde el noviazgo se vuelve superficial, tratando que tu pareja siempre vea a la persona que quiere ver y no a la persona que realmente eres. Siguió leyendo y encontró que un noviazgo destructivo puede identificarse por tres características básicas. La primera está basado en los atributos físicos, viene acompañado de una gran impaciencia sexual y se presenta con exceso de celos y búsqueda de control, agregando que el amor real no lleva prisa y está basado en el conocimiento profundo de la otra persona y en la aceptación total de sus virtudes y defectos. Dejando la revista por un rato, se dirigieron a la casa de Efren, donde al llegar, antes de entrar, salió Adela y le dijo a Efren que Joana y sus padres acababan de irse después de hablar con su mamá. Efren se puso muy nervioso y Damar no entendía lo que pasaba. Capítulo 2. La trampa del sexo prematrimonial. Al entrar a su casa con Damar sintió un ambiente muy tenso. Sin embargo, su madre se portó muy bien con ellos, incluso les preparó de cenar y los tres platicaron muy amenamente durante la cena. Cuando Efren se dispuso a llevar a Damar a su casa, su madre le dijo que regresa pronto porque necesitaba hablar con él de algo muy importante. Al llegar a la casa de Damar le preguntó qué pasaba con su madre. Efren le contó su historia con Joana. Ella le preguntó si la muchacha estaba embarazada. Él trata de evadir la pregunta, pero Damar le antepone que la libertad está pegada con la responsabilidad, que fuera a buscar a Joana y cumpliera con su responsabilidad si es que tenía alguna con ella, y se bajó del coche. Efren se quedó mudo y muy frustrado. Capítulo 3. Los pilares del amor. Efren fue a la casa de Joana.
pero ella no se encontraba, así que decidió esperarla, y mientras tomó la revista y se puso a leerla, encontró que el amor trascendental tiene tres características fundamentales. Primero, la intimidad emocional, se da únicamente mediante la comunicación profunda porque es la confianza absoluta, la complicidad, la integración y la alianza, siendo todo esto un común denominador en la pareja. Segundo, la afinidad intelectual y espiritual, deben compartir conceptos fundamentales como el trabajo, los valores, la religión, el sexo, la educación de los hijos, el tiempo libre, organización familiar, etc., porque si no se enriquecen mutuamente terminan por excluirse el uno del otro de gran parte de sus actividades. Tercero, la atracción química, siendo este el que enciende el magnetismo entre dos individuos, es un fenómeno químico que no está basado en el gusto corporal porque al besarse y tocarse lo hacen espontáneamente y con verdadera pasión sin dejar que ésta se apague. En conclusión, el hombre está formado de emociones, inteligencia y cuerpo, llamados estos los tres pilares del amor. Efren ve llegar a Johanna acompañada de Joaquín, su antiguo novio, que la deja después de reñir, la va a buscar y discuten. Se quedó asombrado cuando ella le dice que tiene un retraso en su periodo y que no está segura de que sea por culpa de él o de Joaquín. Se sintió tan enojado que la dejó allí parada y se fue. Mientras ella le gritaba palabras obscenas, él siguió su camino. Cuando llegó a su casa sabía que su madre lo esperaba, así que fue a buscarla. Ella le pidió una explicación acerca del problema con Johanna. Efren se exaltó y le reclamó a su madre porque nunca se había preocupado por su vida sexual y ahora quería que le diera explicaciones, y porque le daba consejos y cuando los necesitó nunca los tuvo. Su madre le dijo enojada: yo no sé si las relaciones sexuales fuera del matrimonio sean correctas, solo sé que eso echó a perder mi vida y gran parte de la tuya. Cuando dijo eso, Efren reemplazó su congoja y furia por una señal de alerta, ignorando que esa noche sería la más inolvidable de su vida. Capítulo cuarto, la tensión del sexo ilícito. En esta conversación Efren se enteró de los sucesos más importantes en la vida de su madre, desde cuándo y cómo perdió su virginidad, sus enamorados, cómo fue su noviazgo entre sus padres, dándose cuenta que lo que había leído en la revista lo estaba viendo en la vida de su madre. Sus padres eran dos personas totalmente diferentes y nunca habían tenido los tres pilares del amor. Supo que después del nacimiento de su hermana Marieta sus padres habían hecho todo lo posible porque su matrimonio funcionara, pero todo fue en decadencia. Cuando él nació su padre tuvo que hacer un largo viaje de trabajo y en ese lapso de tiempo su madre lo engañó con un hombre que la había conquistado con halagos y palabras bonitas, ya que ella se encontraba en una profunda depresión por la ausencia de su esposo y nunca le dedicaba tiempo a ella. Cuando su esposo regresó de su viaje ella siguió con su amante hasta que su esposo se dio cuenta y la abandonó. Después de divorciarse su amante se casó con ella, pero entonces las cosas cambiaron, se volvió borracho, golpeador y agresivo. Efren reprimió su sentimiento de reproche y dejó que aflorara el del amor. La abrazó por un rato, después le hizo varias preguntas. Su madre tomó aire para poder explicar a su hijo la parte más difícil de su relato. Le contó que un día Luis llegó borracho e intentó violar a Marieta, así que se enfureció y como pudo lo golpeó dejándolo inconsciente. Tomó a la niña, salió de su casa y la llevó con su padre para que la protegiera. Al llegar pensó por un momento si sería posible que su ex esposo la perdonara, pero al verlo acompañado se dio cuenta de que era demasiado tarde. Le dejó a la niña y salió de regreso a su casa. Tomó a Efren, una maleta con lo necesario y dejando a Luis en el suelo inconsciente sin saber si estaba vivo o muerto, salió dirigiéndose a la terminal de autobuses. Compró un boleto al lugar más lejano posible, llegando a un poblado desconocido donde tuvo que invertir todo lo que tenía en comprar a un juez que los registrara con nuevos datos y empezar una nueva vida, pidiéndole a Dios que protegiera a su hija y a su padre. Entonces le explicó que por eso le había inventado la historia de que su padre y su hermana estaban muertos. Efren abrazó a su madre y le dijo que ese pasado no cambiaría nada entre ellos, pero se equivocó porque la relación entre ellos se hizo más fuerte y a partir de ese día platicaban más y con confianza. Capítulo B, Unión Libre. Efren pidió su cambio en la universidad para no tener que ver a Johanna. Su relación con Damar se hizo más profunda aunque solo se podían ver el fin de semana ya que los dos trabajaban y estudiaban.
sin embargo en su relación la atracción corporal se estaba convirtiendo en un defecto insufrible ya que al más ligero roce de sus cuerpos en ambos se despertaban pasiones trepidantes. Efren le pide que vivan juntos, ella por su parte defiende su postura del matrimonio ya que había vivido muy de cerca lo que pasa con la mayoría de las uniones libres, su tía así había vivido y su prima Joana había sido la que había pagado las consecuencias. Al oír esto Efren no le quedó de otra más que confesarle a Damar que era su prima con la que había tenido el problema de la enfermedad. Ella no supo qué decir, él solo la abrazó y le dijo que la amaba e insistió que si el matrimonio era su opción más inteligente. Ella le contestó que el periodo de adaptación era largo, difícil y doloroso, pero valía la pena porque cuando uno siente que todo parece estar en contra de uno el otro estará allí para darle la mano sin importarle los giros de la fortuna. Capítulo 6. El placer sexual. Damar y Efren habían estado separados por sus estudios y su trabajo, además ella tuvo que acompañar a su padre en un viaje. Él estaba desesperado, sin comer, sin dormir, hasta que se enfermó. Su madre subió a verlo a su recámara y le entregó una carta. Pensó que era de Damar, pero se sorprendió cuando vio que la carta era de su hermana. La abrió y se dio cuenta de que ella estaba al tanto de su vida y de sus problemas. Le pedía que leyera la Biblia porque allí podía encontrar mucho consuelo y ánimo para seguir. Le pedía que se diera la oportunidad de conocer a ese padre espiritual que lo único que quería era consolarlo y que para esto solo tenía que estar dispuesto a cambiar y entregarle sus actos futuros, describiéndole parte del Cantar de los Cantares pasaje de la Biblia. Cuando Efren terminó de leer la carta cientos de dudas le golpeaban su mente, se echó en su cama desesperado sin entender nada de lo que acababa de leer y con una gran incredulidad por el concepto de Dios que su hermana le mostraba, se quedó dormido y cuando despertó encontró el portafolio que tanto deseaba, así que fue a buscar a su madre para darle las gracias por el regalo, pero cuando su madre le preguntó por lo que su hermana le decía en su carta no aguantó más y se encerró en el baño donde se soltó a llorar sin poder parar hasta que de lo más profundo de él clamó ayuda a Dios con toda la fuerza de su ser. Unos minutos después logró controlarse y aunque la herida estaba abierta y el dolor lo mataba había conseguido detener el raudal de lágrimas. Salió así a su habitación, su madre entró detrás de él y al abrazarlo no se pudo contener y nuevamente comenzó a llorar. Su madre le dijo que si amaba tanto a Damar porque no se casaba con ella. Él respondió que no tenía nada que ofrecerle. Su madre le dijo que nunca había dejado que sus sentimientos afloraran y que eso le pasaba por ser tan frío y calculador, que no dejara pasar la oportunidad de vivir con el amor de su vida. Ella lo ayudaría en todo lo que pudiera. Efren inmediatamente tomó el número telefónico que le había dejado Damar y la llamó para pedirle que se casara con él. Ella se sorprendió y dijo que hablarían cuando ella regresara. Efren le dijo que el día que regresara estaría en su casa con su madre para pedir su mano. Capítulo 7. Pruebas antes del matrimonio. Cuando llegó el día Efren y su madre llegaron a la casa de Damar en donde se encontraba toda su familia. Ellos estaban muy nerviosos. Su madre fue directa al punto. Entonces su padre de Damar lo primero que les preguntó fue que dónde iban a vivir. La madre de Efren dijo que un amigo de ella les iba a prestar un departamento mientras ellos podían comprar uno. El padre se conformó y estuvo de acuerdo con la boda. Efren y Damar comenzaron los preparativos de la boda que se llevaría a cabo 3 meses después. Cuando tuvieron las invitaciones el doctor Asaf fue el primero en recibir la suya y les preguntó por qué se casaban tan apresuradamente. Efren le dijo que los padres de Damar se irían a vivir a otro estado de la República Mexicana y querían hacerlo antes de que se fueran. Entonces el doctor les dijo que él sentía que la boda la hacían más por la pasión que por el amor y que para probar lo contrario durante los 3 meses que faltaban para la boda no tuvieran ningún contacto físico, pero que trataran de estar el mayor tiempo posible juntos y que si pasaban esa prueba tendrían toda la vida para abrazarse y besarse. Ellos aceptaron el reto para demostrar que lo que los unía era verdadero amor. También les dijo que hay 3 características que las parejas deben de tener si quieren unir sus vidas y estas son que deben tener temperamentos opuestos, estilos de vida similares y realización independiente. Sacó de su escritorio unas hojas escritas a máquina y se las dio diciéndoles que eran las revistas que no se habían publicado. Damar le preguntó por el sexo diciéndole que según se decía era la causa principal de los divorcios. El doctor le dijo que eso era uno de los grandes mitos sociales y que era una gran
mentira, era cierto que el mal engranaje sexual produce separaciones maritales, pero estaba muy lejos de ser la causa principal. La lucha por el mando y los desacuerdos sobre el dinero son de las primeras y más comunes causas de riña en los matrimonios. Efren no pudo evitar reírse y comentó en broma que eso se acabaría el día que el sexo débil dejara de ponerse al tú por tú con el sexo fuerte. Damar lo miró y rápidamente se defendió diciendo que la mujer era mucho más fuerte que el hombre desde que nacen. El doctor les dijo que debían entender algo y no olvidarlo nunca, que efectivamente la mujer es mucho más fuerte que el hombre en todos los aspectos, y si no ha podido ser dueña del mundo es porque son bombardeadas mes a mes con hormonas poderosas que les producen un desequilibrio emocional, y que las mujeres exitosas reconocen que el secreto de su triunfo ha sido aprender a controlar las crisis hormonales, pero también hay que reconocer que las hormonas les han dado el romanticismo, el instinto maternal, la sensibilidad extrema, y con ello las han dejado en desventaja para la guerra de poder. Esto puede parecer injusto, sin embargo, es un designo de la naturaleza, porque solo los seres superiores como ellas, son indicados para realizar la tarea máxima del ser humano: dar a luz, criar y educar a un niño. El doctor cambia repentinamente de tema y les preguntó a dónde se irían de luna de miel. Ellos le contestaron que no tenían contemplado ese gasto y él les dijo que le permitieran ser el padrino del viaje. Los dos lo abrazaron y le agradecieron. Capítulo 8. La noche de bodas. El futuro les prometía grandes sorpresas y aún así la alegría no podía fluir en Efren y se lo comentó a Damar. Él le confesó lo del aborto de Jessica, ella palideció y no dijo nada. Entonces él fue a buscar su agenda y dijo que tenía que ir a buscarla y saber lo que había pasado con su hijo. Ella lo acompañó. Cuando llegaron a la casa donde vivía esa muchacha nadie pudo darles información de ella. De allí se fueron al templo a arreglar algunos detalles que les faltaban para la boda, y estando allí le pidió que lo ayudara a orar y pedirle a Dios por Jessica y por su hijo incierto. Se arrodillaron y desde ese momento cambió algo muy. Al salir del templo ella le dijo que desde que había regresado del viaje con su padre lo había notado cambiado y quería saber a qué se debía ese cambio. Él sacó la carta que le había mandado su hermana y le pidió que la leyera. Le explica el cambio que había tenido su manera de ver el matrimonio. Ella se sorprendió de escuchar el amor y el convencimiento de sus palabras, que solo pudo derramar unas lágrimas ya que no lo podía abrazar por la prueba que les había dicho el doctor. Cuando al fin llegó la boda los dos la disfrutaron al máximo, se sentían tan felices que nada podía compararse con su felicidad. Antes de partir a su luna de miel los dos le pidieron un último consejo a su amigo el doctor. Querían un consejo sobre sexo y el doctor le contestó que lo más importante en una relación no es satisfacer al otro ni satisfacerse a sí mismo, sino llegar a un punto medio en donde los dos se den y le den al otro satisfacción. Después de este comentario por fin se despidieron para partir a su luna de miel al Caribe. Se tomaron de las manos y sin voltear atrás corrieron hasta el vestíbulo donde los esperaba el chofer que los llevaría. Su noche de bodas estuvo llena de intensas vibraciones, emociones, amor, entusiasmo, caricias que nunca esperó Efren de Damar, pero sin embargo la vida sexual pasada de él no lo dejaba de atormentar. Él hacía todo lo posible porque ella no se diera cuenta de lo que él estaba sufriendo. Sin embargo al día siguiente se dio cuenta de que ella, a pesar de haber percibido perfectamente lo que él sentía, había disfrutado profundamente el haberse esperado virgen hasta ese momento. Se lo explicaba en una carta que había en el buró por la mañana. Efren se recostó junto a ella y sintió un gran alivio, una profunda paz, y pensando que esa noche había sabido lo que era verdaderamente significaba hacer el amor. Capítulo 9. Consejos para recién casados. Cuando Efren y Damar regresaron de su luna de miel fueron a ver al doctor, que se había quedado en el lugar de su amigo para consultarlo ya que Efren sufría de eyaculación precoz. El doctor les explicó lo que tenían que hacer. Entonces le preguntaron las razones de ese problema y les contestó que era un problema más común de lo que se podían imaginar y que debían tener mucha paciencia ya que el tratamiento podía ser largo, y sobre las razones les dijo que normalmente se da porque el hombre carga con su pasado. Damar tomó a su esposo de la mano y le dijo que juntos podrían lograr vencer el problema. Ellos empezaron a tener problemas con su economía y sus familias estaban influyendo demasiado en sus vidas. Justo cuando estaban en un conflicto les llamó su amigo el doctor para invitarlos a cenar y para informarles que se iba. Ellos aceptaron la invitación a cenar.
Al día siguiente cuando llegaron a la casa del doctor se dieron cuenta de que nada estaba empacado, por el contrario todo parecía tan acogedor que a ellos les extrañó mucho, pero para evitar ser indiscretos no preguntaron nada. El doctor les ofreció bebidas y alimentos para que pudieran platicar tranquilamente. Efren no pudo evitar darse cuenta de que allí había unos cuadros parecidos a los que había en su casa y se lo comentó al doctor. Este le dijo que en una ocasión su madre le había hecho una traducción de un libro y él le había regalado alguno. Olvidándose de los cuadros les dijo: díganme cómo les ha ido en el matrimonio. Ellos respondieron rápidamente que todo estaba bien. Les dijo que no trataran de impresionarlo, que entre los recién casados siempre hay conflictos. Les dio una receta bastante heterodoxa: cuando las cosas estén en el peor plano entre ustedes, acérquense uno al otro y trátense bien aunque no les nazca, ya que los cónyuges inteligentes no actúan cariñosamente porque sientan amor, sino por el contrario sienten amor gracias a que actúan cariñosamente. Después de eso preguntó cómo se llevaban con sus familias y ellos no tuvieron otra opción que confesarle que esa era una situación que les causaba muchos problemas. Entonces él les dijo que se retiraran de ellas, que cortaran el cordón umbilical, y esto no significa que fuera lo más necesario que debían hacer, pero sí lo más importante y urgente. Los dos se miraron y solo con la mirada sabían que era lo mejor que podían hacer. El doctor les dijo que quería explicarles la segunda razón por la que ellos estaban allí, así que tomó un folder que le dio a Efren diciendo que era un poder notarial para que a partir de ese momento ellos pudieran hacer con el departamento en donde vivían lo que ellos quisieran. Los dos se sorprendieron mucho al enterarse que el amigo de su mamá que le había prestado el departamento era precisamente el doctor y no entendían por qué se los habían ocultado. La cabeza de Efren se llenaba de malas ideas y fue peor cuando les dijo que el departamento en donde estaban iba a pasar a manos de la madre de Efren. Simultáneamente volteó a ver un cuadro que se encontraba en la sala y al acercarse y ver la dedicatoria que estaba escrita por Marieta dedicada a su padre Efren casi se desmaya de la impresión. Capítulo 10. Juventud en éxtasis. Después de unos minutos el doctor le trataba de explicar a Efren su versión de lo que había sucedido entre él y su madre y le dijo: hace muchos años me fue quitado algo intrínseco que me dejó mutilado y cuando había perdido la esperanza de encontrarlo curiosamente lo recuperé y ahora que está frente a mí lejos de sentir una alegría eufórica me invade una profunda tranquilidad. Damar no entendía lo que pasaba y Efren no quería aceptar la verdad y entonces se salió sin dar crédito a todo lo que el doctor le explicaba. Trató de huir del lugar, sin embargo después de avanzar un poco en su coche se bajó y regresó a abrazar a su padre y dijo: siempre soñé con subir a la estrella del cenit y decirle a mi padre, sin palabras, de qué forma lo amaba y cuánto me había hecho falta, y esa noche se cumplió mi sueño.